Hola chicos, buenas tardes. Les cuento que la asesoría que se grabó solamente, pues no sé qué pasó en el sistema, si puede haber sido mi computador o lo configuré mal en el momento de la grabación, pero en esta ocasión no se grabó las intervenciones que los chicos hacían o cuando yo con el mouse o con el puntero movía o señalaba o indicaba algo, no se vio. Entonces les voy a mostrar, entonces me va a tocar hacer una asesoría, un tutorial acá aparte. Mire que en este caso, por ejemplo, yo estoy dando unas indicaciones y voy a señalar alguna región y no se ve el puntero, como lo pueden observar acá. Es negativo. Listo, solamente de este plano cartesiano lo básico que vamos a mirar es esto. El centro ya. Entonces, y acá, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, mire que alguien está hablando y solamente se escucha mi voz, sino el de la persona que está hablando. Entonces, como hubo varias intervenciones importantes, entonces prefiero no enviar esa asesoría que pesar, pero igual lo que les voy a explicar van a escuchar lo mismo. Entonces, mire que qué pesar, no se escuchó, pudo haber sido porque de pronto se me cambió la configuración y no me di cuenta, en fin. Bueno muchachos, de todas maneras les cuento que les recuerdo que el cuarto periodo ya se está finalizando. Esta sería la última guía que se va a evaluar en el campo científico. Les recuerdo que estamos mirando el tema del COVID en este cuarto periodo. También les recuerdo muchachos que deben de ser muy juiciosos con las entregas porque solo hasta el 22 se van a recibir lo que deban, de pronto planes de mejoramiento, bueno, aunque en la semana 39 también van a ir 38, van a tener como ese espacio, pero por favor las guías que deban de ese cuarto periodo las entregan bien juiciosos muchachos. Hay algunos que están colgando solamente por este cuarto periodo, que pesar que de pronto les toque reforzar por no haber presentado estas guías, que han sido unas guías bastante sencillas. Entonces nos ponemos pues bien las pilas con esta parte. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a aprender en esta guía, vamos a ver sobre todo el pensamiento numérico, ¿cierto? O sea, todo lo relacionado con matemáticas. En el campo científico recuerden que hay 5 asignaturas. Acá también están integradas estas 5 asignaturas, pero en esta guía se ve mucho más reflejada el pensamiento numérico. ¿Listo? Se supone que ustedes debieron leer la guía completa, haber visto los videos que se compartieron también en la asignación y los videos que se comparten en la misma guía, como este, que solamente le da clic y él lo lleva a ese video para complementar. ¿Qué deben saber acá en esta guía? ¿Cuáles son las preguntas que deben de responder? En este caso, la primera pregunta que deben de responder es de esta banda anaranjadita que dice, ¿qué relación hay entre la COVID, pues hablando de enfermedad o pandemias con los fractales? ¿Qué relación hay entre el COVID y los fractales? Si ustedes leyeron este apartado y vieron este videito, van a saber responder. Pero básicamente son las formas o patrones geométricos de una figura geométrica que presenta este virus. Por acá les voy a mostrar cómo se puede ilustrar. Los fractales son figuras geométricas que si ustedes se van y profundizan en esta figura geométrica, lo que van a ver es que se repite ese mismo patrón. Por ejemplo, en esta figura del triángulo, la figura completa es un triángulo, pero cada partecita de adentro está formado por otros triangulitos, lo mismo este rombo o cuadrado. Está formado por muchos cuadrados pequeñitos, por ejemplo ese que tiene una forma de copo de nieve. La estructura de copo de nieve tiene en su interior la misma forma como lo vemos por fuera.
En fin, los virus, el virus del COVID se comporta muy parecido. Mire, este es el virus del COVID. Cada partecita que vemos acá es como el brócoli, que es como un árbol. Y si desprendemos un pedacito, vemos como si fuera un arbolito. Y si de ese pedacito partimos otro pedacito, entonces sería otro arbolito más pequeñito. Entonces, cada una de estas partes tiene una figura geométrica parecida a la macro, a la grande. Entonces, si acá cogemos un microscopio, vamos a ver que entonces un pedacito de acá entonces va a tener esta misma figura y va a tener como si fuera una estructura de un copo o de un arbolito. Cada pedacito es igual en su estructura y en su comportamiento, es igual digamos, a la figura macro como vemos acá. ¿Listo? A eso se refiere. Entonces, ¿qué relación hay entre eso? Vamos a mirar el video. Vamos a ver qué nos dice este texto, pero básicamente es la forma geométrica que tienen los fractales y es la misma o tiene ese mismo patrón en su estructura en el virus del COVID. ¿Listo? Esa va a ser la primera pregunta que tienen que responder. O sea, que esta sería la primera parte. La segunda parte vamos a ver todo lo relacionado con el plano cartesiano. Ustedes ya han visto, en quinto vieron todo lo del plano cartesiano, hicieron figuras, en fin. O sea que no es nada nuevo para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar por cuáles elementos está compuesto el plano cartesiano, que es el eje horizontal, que es este azulito, que se llama eje X, y el eje vertical, este rojo, que se llama eje Y. Y a su vez tiene un origen que es donde se intersectan estas dos rectas. Este origen lo llamamos cero también, o se nombra como cero, porque es de donde inicia, donde se intersecta. Entonces, cuando hay una intersección entre estas dos rectas se van a formar 4 cuadrantes y se nombran en la parte superior derecha el primer cuadrante y sigue girando como en contra de las manecillas del reloj. O sea que este sería el cuadrante 1, este sería el cuadrante 2, esta región sería el cuadrante 3 y esta región sería el cuadrante 4. Si ustedes observan en el cuadrante 1 tenemos que el eje X son positivos y el eje Y también son números positivos. Si nos vamos para el cuadrante 2, el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Y si nos vamos para el cuadrante 3, los dos ejes, tanto X como Y, son negativos y en el 4 el eje X es positivo todos los números y el eje Y es negativo. Entonces, cuando hay un par ordenado, nos damos cuenta hacia dónde debemos de poner cualquier punto de alguna coordenada porque sabemos cómo es la forma, por ejemplo, de este cuadrante o cuál es la condición, que el eje X siempre es positivo y el eje Y es negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar estos puntos. Los puntos del plano cartesiano lo podemos llamar también coordenadas, ¿cierto? Y este a su vez se llama par ordenado. ¿Cómo se escribe? Se pone entre paréntesis el primer número, siempre vamos a hacer referencia al eje X y el segundo número vamos a hacer referencia al eje Y. Como estos dos números son positivos, ahí porque está el 0, pero digamos que aquí hubiera un 1 y aquí un 2, ¿esto qué nos quiere decir? Si los dos son positivos, ya dijimos que si los dos son positivos, este punto va a estar ubicado en el cuadrante 1. Pero si este número fuera negativo y este fuera positivo, entonces el punto se ubica en el cuadrante número 2. Recuerden que este primer número es negativo y es el eje X y este es el eje Y. Entonces, con respecto a eso vamos a realizar 10 coordenadas, o sea, X, Y, lo vamos a dibujar en un plano cartesiano. En la asesoría, ustedes hicieron un ejercicio con eso. Entonces, mire, por ejemplo, este punto
que está acá moradito es el punto 5 con coordenada 5,2. ¿Qué quiere decir? Que este punto, este 5, está ubicado en el eje X y este 2 en el eje Y en los ejes positivos, ¿cierto? Ambos, porque mire que ninguno está negativo. Entonces, eje X, entonces acá lo tenemos. Buscamos 1, 2, 3, 4, 5. 5, vamos a trazar una línea para ver en dónde se intersecta con la del eje Y. Entonces, en el 2 buscamos 1, 2 y trazamos una línea en donde se cruzan esas dos líneas. Ese es el punto de esa coordenada. Y si miramos esta, mire que los dos números son negativos, corresponde a la coordenada, al cuadrante número 3, porque los dos, o sea, tanto el eje X como el eje Y son negativos. Entonces ya sabemos que el punto no lo vamos a llevar por acá arriba, ni por acá, sino en este cuadrante 3. Bueno, entonces vamos a buscar en el eje X menos 3. Entonces 1, menos 2, menos 3. Listo, trazamos una línea. Y en el eje Y también dio menos 3. Nos dieron menos 3, entonces menos 1, menos 2, menos 3. Trazamos una línea y donde se cruzan esas dos líneas, ese es el punto de esa coordenada. Listo. Entonces vamos, nosotros aquí nos están pidiendo, ya teniendo en cuenta eso, que realicemos 10 coordenadas. Vamos a coger en una hojita y vamos a dibujar el plano cartesiano y ustedes mismos van a poner los puntos. Entonces, por ejemplo, bueno, los puntos ustedes los pueden nombrar, ya eso también lo vimos en el primer periodo, se nombran con letras mayúsculas. Ustedes pueden poner las coordenadas, así como aparecen en este plano que puso el punto y colocó la coordenada, o lo puede poner nombrándolo como el punto. O sea, por ejemplo, acá yo voy a poner el punto E. El punto E. Bueno, pero con negro. Voy a poner el punto E. Entonces, E, voy a decir que es igual a, por ejemplo, coloquémosle aquí 9, 9,0. Ese es un punto que yo voy a ubicar ahí. Y es, o sea, que esa coordenada, ese par ordenado, lo voy a llamar el punto E, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, acá este punto A. Recuerden que todo lo que hay dentro de este paréntesis, en este par ordenado, el primero siempre va a hacer referencia al eje X y el segundo siempre va a hacer referencia al eje Y, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Vamos nosotros a trazar una línea como para ayudarnos, pero realmente lo que vamos a dibujar son puntos, ¿cierto? Entonces 6 en el eje X. Vamos a mirar. Entonces 6 que es positivo. Y en el eje Y es negativo. O sea que ese punto está ubicado en el cuadrante 4, ¿cierto? Porque el Y está negativo. Si no sabemos en qué cuadrante es, no importa. Entonces vamos a mirar que es positivo en el eje X, 6, ¿cierto? Entonces vamos a coger una línea. Vamos a coger una línea acá y la vamos a trazar. Y va hacia, ¿por qué no va hacia arriba? Porque el Y, el número que está en el eje Y es negativo y mire que todo lo que va hacia arriba es positivo, o sea que realmente va hacia abajo. Trazamos una línea que va hacia abajo y vamos a ver en el eje Y qué número está, el menos 4, como es negativo, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a coger esta línea, bueno, puse el color al revés, pero de todas maneras sirve. Vamos a hacerla otro poquito más gruesa. Entonces acá está el eje Y, la línea del eje Y, y voy a volver a hacer la del eje X para que se vea en el 6. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se intersectan estos dos puntos? Donde se intersectan estos dos puntos, esas dos líneas que se trazaron, en ese punto vamos a poner el par ordenado,
¿cierto? Entonces este es el punto del par ordenado y podemos poner o este número completo como aparece aquí en la guía, o lo podemos como ese punto tiene un número, una letra, perdón, ¿cierto? Que es la A, podemos colocarle la letra A y ya. Entonces, porque como lo pusimos acá a un ladito, ya sabemos cuál es. Entonces, A, que es la A. Y la A ya sabemos que qué punto es 6,4, ¿cierto? Ahora aquí trazamos líneas para que ustedes se ubiquen porque eso no se puede hacer en cualquier lado. Por eso las cuadrículas. Pero como eso tiene cuadritos, ustedes a veces no necesitan de hacer esas líneas. Este punto B, menos 5, menos 7. Entonces, menos 5 en X y menos 7 en Y. Entonces, menos 5, entonces nos va a tocar el cuadrante 3, ¿cierto? Y en Y sería menos 7. Vamos a trazarlo por acá y siempre se me cruzan los colores. Listo. Vamos a mirar entonces que el punto de ese par ordenado va a quedar ubicado ahí. ¿Y cuál punto es? El punto B. Entonces lo podemos colocar ahí como punto B. Listo. Muy bien. Y así vamos a hacer sucesivamente con los puntos que nosotros tenemos que... Mire, yo ahí ya llevo 2 puntos. Y vamos a ubicar un tercer punto y vamos esta vez a no trazar líneas a ver cómo nos va. Si no trazamos líneas, vamos a ver cómo nos va. Voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, el C menos 6, o sea, es el X negativo, 4 en Y, o sea que el cuadrante sería el 2. Entonces, menos 6 va por acá y acá es el menos 6 por aquí. Si ustedes consideran que deben de poner una línea, la ponen para que no se vayan a perder. Y 4 en el eje Y. 4 en el eje Y. O sea que el punto va a estar ubicado aquí precisamente, en donde se intersectan las dos líneas. Menos 6 y 4. Ese sería ¿qué punto? Ese es el punto C. Bueno, y así vamos a mirar este punto D. Recuerden que en X es 0 y en Y es 5. Entonces en X es 0, o sea que es del centro. Y vamos a irnos hacia la Y. Toda esta es la Y. Y en Y decimos que es 5. Entonces se sigue derecho por esta línea porque en X es 0. Derecho por esta línea. Le voy a hacer la línea acá. Entonces nos vamos desde 0 derechito y hasta donde dice que nos vamos hasta el 5. ¿Cierto? Vamos a mirar cómo nos queda ese punto. Vamos a ponérselo de otro colorcito. Entonces es en 0 en X y 5 en Y. 0 en X, o sea que no se me va a mover ni para acá, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino que solamente se va a desplazar por el eje Y. Entonces 0, nos subimos hasta 5, o sea que el punto va a ser este. ¿Listo? Ese va a ser el punto D. Yo lo voy a poner como D, ¿cierto? Y lo mismo hacemos en este. Por ejemplo, el punto es 9,0, o sea que en X es 9 y en Y es 0. Entonces en X es 9, en 9, que nos vamos a venir con esta línea, 9, y en Y es 0. Si en Y es 0, entonces no se desplaza para ningún lado, ni para arriba ni para abajo, sino que se desplaza solo por el eje X. Porque acá nos está diciendo que en X se va a desplazar hasta 9, pero en Y no se desplaza para ningún lado. O sea que el punto, ¿dónde nos va a quedar? En el 9 sobre el eje Y, X, perdón, ahí está el punto. Ese punto
se va a llamar E. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer estas mismas cosas, solamente que ustedes van a mirar qué punto van a ubicar. Algunos estudiantes me decían que si podía hacer una figura. Sí, se puede hacer una figura. Por ejemplo, vamos a hacer. Entonces acá hicimos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ustedes tienen que hacer 10 porque en la guía nos está diciendo que debe realizar 10 coordenadas. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer la siguiente figura. Dice que debemos de hacer el primer bloque y unir los puntos en este mismo orden. Y hacer el segundo bloque y unir estos puntos en ese orden. Entonces yo ya tengo acá unos punticos. Voy a seguir uniendo esos puntos, a seguir graficándolo. Entonces el primero era 4,2. 4,2 en Y. Recuerde que el primero es X y el segundo es Y. B, el punto B es 10,2. Entonces 10,2. Este sería el punto B. El C, 12,5. Entonces 12 en X, aquí está el 12. Y nos vamos a subir por la Y, 5 en Y. Si unimos esas líneas y las tuviéramos ahí, unas líneas imaginarias, acá sería el punto C. Y el D, 2 en X, 1, 2 y 5 en Y. Entonces nos subimos derechito, derechito, derechito hasta llegar al 5. Entonces el 5 en Y. ¿Y qué nos dice? Que unamos esos puntos. Entonces yo voy a unir esos punticos. Voy a unirlos. Entonces dice que una el punto A con el punto B. Entonces el A con el punto B, con el punto C, con el punto D. Y a su vez este punto D va a unir otra vez porque lo tenemos que cerrar con el punto D. Está. Ahí están. El punto A, B, C, D. Ahí está. Entonces ya ahí vamos. Y el segundo bloque de coordenadas, de pares ordenados, sería el E, el punto E, F, G, que sería, recuerden que el primer número es X y el segundo es Y. Entonces 7 en X y 5 en Y. 7 en X y 5 en Y. Ven, yo acá. Entonces vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces aquí nos dio el punto. El punto E nos dio acá. Bueno, F nos da 4 en X y 7 en Y. Entonces 4 en X, vamos a buscar el 4 por acá y nos subimos derechito. Y 7 en Y. Entonces nos daría en este punto. Ahí nos daría. Y el G que dice 7 en X por acá, por donde va este mismo punto, y 14 en Y. Entonces nos subimos derechito, 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 buscamos hasta el eje Y, el número 14, y lo ubicamos. Miren el número 14 acá. Y acá lo ubicamos. Listo. ¿Y qué nos dicen también? Unan esas coordenadas. Una esos puntos. Entonces este fue el primer puntico. El E, 7,5. Entonces el primer punto lo vamos a unir con el F. Luego el F con el G. Y para cerrar la figura, el G con el E. ¿Y qué figura encontramos ahí, muchachos? Un barquito o una barca. Ese lo hicieron ustedes como ejercicio en la asesoría. Entonces miren que con estos puntos, entonces ustedes luego, este segundo bloque que vamos a hacer por acá, entonces ustedes en los 10 puntos pueden hacer o una figura y ahí ubicar. Entonces acá habrían 2, 4, 7, les faltarían otros 3 para que ajustaran los 10 puntos que tienen que hacer. ¿Dónde? Acá en esta primera pregunta que dice realizar 10 coordenadas. O pueden hacer los puntos así, separadamente, y simplemente nombrar esos puntos. ¿Listo? En la segunda parte, entonces mire que acá van a realizar esa actividad que sigue en este plano cartesiano. Lo pueden imprimir o lo pueden dibujar, o ustedes
tienen hojas de blog cuadriculadas o algunos quieren utilizar hojas milimetradas o una hoja de blog, pero entonces tienen que trazar bien las cuadrículas con una regla, en fin. Lo pueden hacer en una hoja de Word o en PowerPoint o imprimirla o lo que quieran. Pueden colorearla, hacerla, pues pintarla, en fin, hacer lo que quieran. ¿Y qué van a hacer? Van a realizar una figura y van a descubrir cuál es. Dice, a propósito de los fractales, exploremos una forma geométrica cercana al COVID-19. Descubre la figura construida y describe su forma. La puedes colorear. Es muy importante que en este punto ustedes digan, no pueden dejar de contestar eso, que van a graficar y al final van a colocar. La figura es un caballo y tiene la forma del COVID, así como nos muestran los fractales, por ejemplo. O sea, ustedes deben de decir cuál es la figura y describirla. El caballo, o por ejemplo, si es una nube, entonces tiene formas onduladas, en fin, bueno, ustedes lo van a describir. Entonces acá van a hacer los pasos bien organizados. Entonces miren, en el cuadrante número 2 ya sabemos cuáles son los cuadrantes, ¿cierto? Ese es el cuadrante número 1, número 2, número 3 y número 4. Si no se fijan en la guía, que ahí están nombradas y se les olvida. En el cuadrante número 2, o sea, en este, van a dibujar los siguientes puntos con estos pares ordenados, ¿cierto? Recuerden que el primer número es X y el segundo es Y. Entonces van a ubicar estos puntos y en ese mismo orden van a ustedes a unir. Entonces este punto lo unen con este, luego con este, así en ese mismo orden. No es que me vayan a unir este con este de por acá, no. Todos los van a unir en ese mismo orden. Lo van a hacer como por partes, así como se hizo acá, que se hizo por bloques. Esto se hizo por partes, se hizo esta primera parte, esta segunda parte. Ese es un grupito de pares ordenados y este es otro grupito de pares ordenados. Cada grupito se unió para hacer esta figura. Asimismo, van a hacer ustedes aquí, van a ir graficando y si se les olvida cuál es el punto, de una vez cuando hicieron este punto y luego el segundo punto, de una vez tracen la línea. Terminaron de hacer este punto, tracen la línea. En fin, lo van a hacer como a ustedes les quede más fácil. Entonces, ese es el primero. Luego, ¿qué van a hacer? Donde dice dibujen los ojos. Entonces, van a hacer el ojo izquierdo en este mismo cuadrante, que van a hacer estos puntos y los van a unir también. Luego hacen el ojo derecho, hacen estos puntos, los unen, trazan con una línea, la trazan, y la boca, hacen estos puntos y lo trazan con esta línea, con una línea. Listo, mire que lo van a hacer por grupitos o bloques, no es que me vayan a unir estos puntos con estos, no. Este solo lo unen, este solo lo unen y este solo lo unen. Luego, ¿qué van a hacer? Van a ir al print y van a mirar entonces qué figura encontraron ahí y la van a describir, van a decir qué es, qué forma tiene. Bueno, y la colorean, la decoran como quieran. Bueno, ya aquí en la segunda parte van a ir al cuadrante número 1 y ahí vamos a mirar cómo es una traslación, porque va a ser, ustedes se van a dar cuenta que van a descubrir que es de pronto la misma figura y se va a mover, y cuando se mueve es una traslación hacia donde se mueve. Entonces ahí recuerden que van a utilizar el cuadrante 2, ustedes lo pueden hacer en una misma hoja, ¿cierto? Entonces acá en este hicimos la figura principal. Aquí vamos a hacer la figura de la traslación y van a hacer los mismos pasitos, ¿cierto? ¿Cuáles pasos? Entonces en el primer cuadrante van a dibujar estos mismos puntos y los van a unir en su orden. Después van a dibujar los ojos del ojo izquierdo, van a hacer sus puntos y lo van a unir, el ojo derecho van a hacer sus puntos y lo van a unir y así, todo sucesivamente. Luego en el cuadrante 3, que es este tercer punto, que van a hacer lo mismo. Recuerden que el cuadrante 3 viene a ser este. Vamos a hacer en el cuadrante 3 lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un fenómeno que se llama rotación, o un elemento, una herramienta en
que podemos ver en los trazos de un plano cartesiano cómo es que se comporta una función, por ejemplo, y una es la traslación y otra es la rotación. ¿Una rotación de qué? De 180 grados. Van a descubrir y van a mirar cómo fue la rotación. ¿Listo? Van a hacer los mismos pasos. Ahí termina la parte del plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, esta tercera parte vamos a ver medidas de tendencia central, que fueron también elementos que vieron en quinto, pero que también pudimos abordar en el primer periodo. Entonces está la media aritmética, la mediana y la moda. Sabemos que estos son valores que representan una totalidad de algunos datos que estemos nosotros analizando, ¿cierto? Y que según estos datos nos van a dar un valor, digamos, como a veces conocemos como la media aritmética o promedio. Entonces, la media aritmética, vamos a leer esta guía y ahí nos están dando las definiciones y simplemente recordar que la media aritmética también es conocido como promedio. Cuando nos hablen de promedio es lo mismo que la media aritmética. ¿Qué es? Es sumar el conjunto de valores y dividirla por el número total de ellos, o sea, de la cantidad. Ahorita con un ejemplo lo vamos a mirar. Y la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Entonces vamos a ver en un ejemplo acá cómo funciona. Miren, aquí hay un tutorial donde se saca, donde podemos mirar cómo es el promedio, ¿cierto? Ahí también vamos a abrir ese enlace y nos vamos a guiar un poco más. Acá hay un ejemplo de un estudiante que le sacaron 6 notas, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este estudiante le calificaron de 1 a 10. Entonces está 6.5, 7, 5.5, 8, 8.5, 9, ¿cierto? Vamos a sacar el promedio. ¿Cómo vamos a hacer? Acá cada uno de estos valores los vamos a sumar, los traemos para sumar, trazamos una línea y lo vamos a dividir por el número de datos que encontramos. ¿Cuántos datos dijimos que habían? ¿Cuántas notas sacaron? 6. Entonces dividido 6. Y esto va a ser igual a lo que dio la suma dividido ese mismo 6. Y si dividimos estos dos valores, aquí nos va a dar un valor de que el promedio de notas que él va a sacar al final del periodo va a ser, la nota final va a ser 7,4, 7,416, ¿cierto? Esto en este caso. Para la moda, por ejemplo, acá hay unos valores. Estos pueden representar bombones, edades, colores, bueno, en fin, son unos datos. ¿Qué datos están? El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, en fin. Y la moda, recuerden que es el número que más se repite. Por ejemplo, acá se repite el 8 y también se repite el 10. Pero el 10 solamente se repite 2 veces, en cambio el 8 se repite 3, o sea que se repite más veces. Por lo tanto, el 8 es la moda. Listo. Vamos a mirar acá en un ejemplo. Entonces, mire, por ejemplo, que en el grado sexto yo saqué 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes con estas edades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio y la moda. ¿Cuál es el promedio? Ya dijimos que era la suma de todos los datos que nos estaban dando. Entonces, ¿uno qué hace? Suma 11 más 12 más 13 más 11 más 10, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y recordemos que además lo tenemos que dividir por el número de datos. ¿Cuántas edades nos están dando ahí? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que acá lo vamos a dividir por 5. Aquí esto nos da, si no estoy mal y no sume mal, 57. Y aquí nos da 5. Entonces, simplemente, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser de 11. Usted lo divide, 11,4. Si usted lo divide, pueden coger acá, recuerden poner el símbolo de igual.
que estamos haciendo un procedimiento. Me hacen el favor y ese procedimiento, como eso es algo que vamos a hacer, me lo deben de hacer. De dónde sacaron los datos, acomodar los datos, colocarle el igual y ese es el resultado, ¿cierto? Entonces aquí el promedio, ese es el promedio. Listo. El promedio de edades. Ese es el promedio de edades de esos estudiantes. Tienen 11.4 años. De ese punto 4 pueden ser mesecitos, en fin. Bueno, y vamos a mirar la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el número o el valor que se repite con más frecuencia. ¿Cuál se repite más aquí? El 11. Entonces, la moda quiere decir que hay más estudiantes con edad de 11 años, ¿cierto? Esta es la moda, el 11. Bueno, entonces muy sencillo este tema de medidas de tendencia central. Estas mismas cosas y ejemplos que hicimos lo vamos a utilizar. ¿Para qué? Para hacer esta parte donde tiene que leer muy bien que este articulito que fue sacado el 28 de septiembre sobre los registros de casos activos de COVID-19 en Medellín. Entonces acá hay un articulito, pues un pedacito de fragmento, y acá se pueden sacar muchos datos. Está plasmado acá, está plasmado en el mapa, ese es el mapa de Medellín, está por zonas, incluso por comunas, en fin, del mapa de Medellín. Y además acá en esta barra de abajo, que sería como una barra horizontal, o vertical si la vamos a subir así, ¿cierto? Acá hay una barrita que nos indica, según estos colores, la zona con mayor casos activos de contagio, ¿cierto? Los valores. Quiere decir, mire acá lo que dice, que acá son 0 casos y 181 fue el caso máximo en una zona, ¿cierto? Vamos a mirar. También fuera de este mapa que ustedes pueden encontrar, mire que acá dice 12 de octubre, 137 casos. Y si usted se va a esta información, dice 12 de octubre, 137 casos, ¿cierto? Entonces la información está tanto acá en el mapa como en este apartadito. Por si se pierden, tienen mucho de dónde coger. Listo. Por ejemplo, acá dice sin casos activos, o sea que aquí hay una zona donde no hay ningún caso activo. No hay 0 casos, pero acá no está plasmado, pero bueno. Y casos activos son estos colorcitos, todos los que vemos acá, y entre más marrón se pone, quiere decir que hay muchos más casos. Mire que por ejemplo en Altavista el color es más clarito y hay 18 casos, y si lo buscamos por acá en Altavista, vamos a ver acá 18 casos, el color, mire que el color se va poniendo más clarito, quiere decir, mire lo que lo encontramos en la barra, que hay más poquitos casos. En cambio por acá, por ejemplo en el 181, que es, o acá en la Candelaria, que es la zona del centro, 55 casos ya van aumentando, ¿cierto? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, Manrique, ya se va poniendo más marrón, y la encontramos por acá también en la barra, 104 casos activos de COVID. ¿A cuándo? Apenas al 19 de septiembre, del 28, perdón, de septiembre. Como esta guía se hizo desde esa fecha más o menos, entonces se tienen estos datos, pero ahorita hay otros datos más actualizados. Sin embargo, vamos a estudiar las medidas de tendencia central con estos datos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Vean, muy importante, y les repito, deben de hacer el procedimiento para obtener los resultados. Nada de ponerme 5, 4, 5 que marranos, gallinas, papayas, ¿qué? Deben de responder 5 casos activos o 5, o bueno, en fin. Y fuera de eso, ponerme el procedimiento de dónde sacó ese 5. Ay, por obra y gracia del Espíritu Santo, no, señores. Me ponen el procedimiento porque algunos me están haciendo las guías muy regulares y ustedes lo pueden hacer súper bien. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta?
¿Cuál es el promedio de casos registrados en el mes de septiembre en Medellín, de acuerdo con los datos registrados en los diferentes sectores? Realizar el procedimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger estos valores, todos, cada uno de estos valores los van a sumar y van a dividir por qué número. Pues cuenten cuántos sectores hay acá o cuántos nombres hay. Si no estoy mal, hay como 20. Entonces ustedes van a hacer esto mismo que yo hice acá. Lo van a poner todo, lo dividen y lo que le dé ese es el promedio. Entonces ustedes dicen, el promedio de casos activos en Medellín es de tanto. ¿Listo? Eso es lo que van a contestar, muy facilito. Bueno, ¿cuál es la segunda? Según la imagen, observa en la parte inferior el número de la comuna y responde. ¿Cuál es la comuna con mayor registro de casos activos? ¿Cuántos son los casos y cómo se llama este sector? Las comunas, por ejemplo, el 12 de octubre y toda esa parte es la comuna 6, ¿cierto? Nosotros la conocemos como la comuna 6. Mire, acá están las comunas. Estas que se ven aquí, en esta línea, son las comunas. Entonces, por ejemplo, si el caso más activo fue San Cristóbal, por decirlo así, un ejemplo, entonces ustedes van a decir, la comuna, vamos a mirar la Candelaria, a ver si me da. La Candelaria está aquí en la comuna 10, ¿cierto? Entonces van a responder. Son 55 casos activos en la comuna 10. ¿Listo? ¿Y cómo se dan cuenta de cuántos casos son? La Candelaria, aunque al parecer hay otro que tiene 55. Pero entonces mire que ahí está, por ejemplo, esta que es San Cristóbal. San Cristóbal, 44 casos, esta comuna. Entonces, para que por favor nos vamos a poner juiciosos a responder bien. Si no, entonces se vienen acá o al mapa o se vienen a estos datos. Por ejemplo, que Robledo, ustedes van a buscar cuál es la que más tiene casos. Robledo, entonces van a responder. Si lo buscamos en esta tablita, es la comuna 7. Entonces van a colocar Robledo con 126 casos activos y corresponde a la comuna 7. ¿Listo? Muy facilito. Bueno, y la tercera, ¿cuál es la comuna de menor registro con casos activos? La misma historia, van a ir a buscar, por ejemplo, la América. La América, si ustedes buscan en el mapa, lo van a encontrar, ¿cierto? Bien juiciosos. Si no, entonces se vienen acá a la gráfica, a la barra, y lo buscamos acá 65. 65 casos en la América, porque aquí me dicen que 65, entonces 65 casos. ¿Y cuál es la comuna? La comuna 12. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. Bueno, esos son esos 3 puntos de la medida de tendencia central. Ya aquí vamos a la cuarta parte, que es razones y proporción. Estos términos o este pensamiento matemático nos hace referencia a cuando comparamos dos números y cómo a veces podemos comparar los números mediante una división. Entonces, uno dice, estos dos números se encuentran en una razón de o es igual a, o en fin. Entonces, uno como coloca. Por ejemplo, aquí, 4 a 5. Entonces, si 4 a 5 es razón de cualquier otro número, ¿cierto? De otro número que encontramos por ahí, que vamos a encontrar. Por ejemplo, en un salón de clases hay 24 niñas y 18 niños. Entonces, quiere decir que es 24 a 18. ¿Cómo así? Que de 24 niñas hay 12 niños. ¿Y cuál es la razón entonces? Para poder saberla debemos de dividirla por un factor que divida a los dos números a la vez. Para ustedes saber cuál es el factor deben de utilizar los conceptos que vimos de los criterios de divisibilidad que vimos en el primero y en el segundo periodo. No se les puede olvidar eso.
Igual, aquí hay un enlace donde les explican cómo son esos criterios o cómo se simplifica una fracción. ¿Listo? Entonces ahí se van a ese video. Entonces acá el factor es por 6. ¿Por qué por 6? Porque divide tanto al 24 como al 18. Entonces 6 dividido 24 da 4 y 6 dividido 18 da 3. O sea que quedó 4/3, que también se expresa con estos dos punticos, 4/3. Y se lee que existe una razón de 4/3 o que por cada 4 niños hay 4 niñas, hay 3 niños. Por cada 4 niñas hay 3 niños. Listo, vamos a mirar acá, por ejemplo, aquí nos van a hacer una pregunta. Y vamos a continuar también con el artículo que sacamos de los casos activos en Medellín en el mes de septiembre, ¿cierto? Entonces, según los datos de los casos activos registrados en los casos de Medellín, ¿cuál es la razón de los casos activos en el sector de Villahermosa con respecto a los casos activos de Altavista? Debe simplificar los datos por un mismo factor en su mínima expresión, o sea, hasta donde más se pueda dividir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no les voy a responder Villahermosa y Altavista. Yo voy a coger, por ejemplo, Aranjuez y San Javier. Aquí está 62 y 88 casos. Por aquí los tengo ya listos. Entonces, San Javier hay 88 casos y Aranjuez 62. Por ejemplo, eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a escribir cómo se coloca. 88 casos de San Javier y 62 casos de Aranjuez. Recordemos acá poner siempre el igual porque acá vamos a operar. Lo vamos a simplificar por cuál número, qué factor. Si utilizamos el criterio de divisibilidad, dividir por el factor. Recordemos los criterios de divisibilidad. En este caso, el que más se acerca es el 2. El número 2. Acá vamos a tener que dividir por 2. Entonces, 88 dividido 2, 44. ¿Cierto? Y 62 dividido 2, 31. Este ya no se puede simplificar más, por eso dice simplificar a su mínima expresión. Ya no se puede simplificar más. Vamos, ya ustedes tienen que mirar cuál es entonces el factor que divide a los dos números. Entonces acá acuérdense que también se puede expresar como 44/31. Si ustedes recuerdan, ustedes esto también lo vieron en la guía del tercer periodo, cuando a ustedes les tocó hacer la escala del plano de su casa, que recuerdan que era de 2 a 100. Ahí estaban haciendo una proporcionalidad, una razón. ¿Qué significa de 2 a 100? Que por cada 100 centímetros que ustedes midieron de la casa, ustedes trazaron en su hoja 2 centímetros. ¿Listo? O viceversa. Por cada 2 centímetros que ustedes trazaron en la hoja, eran 100 centímetros reales de la casa. ¿Listo? Entonces, así es. Entonces, acá, ¿cómo se responde? Que por cada 44 casos presentados en San Javier, hay 31 casos en Aranjuez, por ejemplo. Hay muchas formas de uno poder expresar la misma idea. Entonces, miren, por ejemplo, que aquí hubiera sido 88 casos y que en Aranjuez en vez de 62 hubieran sido 55, por ejemplo. Entonces, voy a poner acá el 55, ¿cierto? ¿Por cuál factor puedo yo dividir? Que además tiene que ser diferente de 1, porque si es de 1, entonces da el mismo número, entonces no nos sirve. Entonces, ¿por cuál?
Por 2 no, porque mire que acá se puede dividir por 2, pero acá en el 55 no. Y si es por 5, aquí sí se puede dividir, pero acá no. Y tiene que ser un factor que divida a los dos. ¿Cuál? El único es el 11. Por eso ustedes tienen que revisar otro de los criterios de divisibilidad o mirar el video tutorial que encontramos allí. Entonces acá, ¿qué número sería? 88 dividido 11, ¿cuánto me da? 8. Y 55 dividido 11, ¿cuánto me da? 5. O sea que aquí sería 8 a 5. ¿Cómo así? Por cada 8 casos activos que se presentan en San Javier, hay o se encuentran entonces 5 casos activos en Aranjuez. Pues si fueran eso. Listo, eso es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Con quién? Ya ustedes lo tienen que hacer, que me están preguntando acá. Vaya, busque a ver con quién les están preguntando. Vamos en razón y proporción, con Villahermosa y Altavista. Entonces vayan a ver qué datos hay aquí en Villahermosa y en Altavista. Y revisan entonces cuál es la razón y proporción de eso. La segunda pregunta, muy sencillo. Miro que todo eso está súper sencillo. ¿Cuál es la razón de casos en el sector? Esa es la proporción, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de casos en el sector del 12 de octubre con respecto al total de los casos activos en Medellín durante el mes de septiembre? En este punto no es necesario simplificar. Mire que acá sí les estoy aclarando que no hay necesidad de simplificar, porque les van a dar unos decimales y pues yo no quiero que ahorita se me enreden mucho con eso, aunque están en la capacidad. Pero vamos a mirar, vamos a hacer una comparación del 12 de octubre con Medellín y vamos a analizar y ustedes se van a para ese mes de septiembre van a analizar qué pasó. No es que el 12 de octubre estamos muchos contagiados, por ejemplo. Entonces voy a mirar aquí que el total, que me lo está diciendo la gráfica, el total fue de 1957 en Medellín. Este rojito está diciendo que el día anterior habían 1014 casos, pero resulta que, o sea, el 27 de septiembre, y ya el 28 ya había 1900, o sea, que casi que se duplicó el caso, los casos activos. Entonces, el total de Medellín al 28 de septiembre había 1957. Digamos que me están preguntando el Guayabal. Entonces, 1957. Y en Guayabal fueron 64. Entonces, muy sencillo. Ustedes van a colocar aquí 1957 casos en Medellín versus 64, si no estoy mal, en Guayabal, ¿cierto? Paramos acá. Entonces, ustedes me van a analizar y me van a decir qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo pueden poner así. Entonces, igual a 1957. Recuerda que estos dos punticos se refieren a, que están haciendo una comparación. 1957 a 64. Es a 64. ¿Cómo así? O sea que por se presentan, lo pueden analizar como quieran. Lo importante es que ustedes sepan interpretar esa información. A mí, ¿qué me están diciendo con este dato? ¿Qué me están diciendo? Recuerden que este dato es de Medellín y este es de Guayabal. Entonces, por ejemplo, por cada 1957 casos activos en Medellín se presentan
64 casos activos en Guayabal. ¿Cierto? En Guayabal. Entonces ustedes así van a responder esa pregunta. Solamente tienen que poner los casos de Medellín y del que le estamos preguntando al del 12 de octubre. Vamos a analizar, mire que son muchos casos los que se presentan. O sea, hay es mucho los contagios que se presentaron en el mes de septiembre y lo que va subiendo. ¿Listo? Analizar ahí qué pasó, por qué podrá ser, en fin. Lo importante es que me hagan este análisis. Bueno, eso es lo que tienen que responder en esta de la razón y proporción. Decimos que no es necesario simplificar porque puede ser que no haya un número un número entero que los pueda simplificar a los dos. Recuerden que para criterio de divisibilidad deben de tener en cuenta los números primos. ¿Cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. Entonces, eso es todo, chicos. Mantengámonos seguros, tomando todas las precauciones. Ustedes en la guía número 1 hicieron un buen trabajo, saben cuáles son las precauciones. Nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir pilotos en esta Navidad para que podamos regresar el año entrante. Con todos los protocolos obviamente de bioseguridad y esperando pues las directrices que nos dé el gobierno y la institución. Cualquier cosita me escriben por el WhatsApp, que ahí yo siempre estoy pues como atenta en la medida de lo posible, como pues sales respondiendo las cositas. Lean por favor bien la guía, miren qué es lo que se va a aprender con esta guía, porque no es solo ponerle una guía por ponérsela, es un trabajo por ponerse, sino para que ustedes aprendan y alcancen unas competencias. Entonces, muchas gracias por el compromiso, los padres de familia, mis chicos, un abrazo.